Buenos días a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar luego. Somos conciudadanos al servicio de Dios, buscando la santidad, como ya lo decía nuestro fundador Julián Hoyos, Dios que es la verdad, la justicia y el amor. ¿Y a través de qué? Defendiendo la vida, la familia, la dignidad humana y el trabajo. Por eso queremos ser, de acuerdo a la misión que Dios nos ha dado, ser luz en medio de esta oscuridad, ser sal en esta tierra. Y por eso el tema de hoy, en este webinar. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a dar luz en estos momentos donde hay tanta manipulación de la información, donde se ha politizado un tema tan importante como es la vida y donde se ha ideologizado. Nosotros hablamos desde la verdad, desde la defensa de la vida de la humanidad y en especial de aquellos, los más indefensos, que son los niños que están en el vientre de sus mamás y también para apoyar a las mamás y para apoyar a las familias. Y hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Carolina Rojas. La doctora Carolina Rojas es colombo-panameña. Ella es ginecóloga obstetra de la Universidad de La Sabana, certificada en métodos de reconocimiento de la fertilidad del Instituto Valenciano de Fertilidad, Relaciones Familiares y Sexualidad, IVAF, en España. Diplomado en endocrinología ginecológica de la Fundación Universitaria Sanitas. Diplomado en educación en sexualidad y afectividad del Instituto Juan Pablo II, sección mexicana. Universidad Anáhuac, miembro de los ginecólogos por la vida en Colombia. Doctora Carolina, sin más preámbulos, le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Anita, por la presentación. Confírmame ahorita otra vez si podemos ver la presentación. ¿Ahí la ves? Aún no, todavía no. Ahora sí, ahí está, ok, sí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, vamos a arrancar. La idea es que hablemos específicamente de las complicaciones del aborto, pero hagamos un análisis de la evidencia científica, porque como bien lo dijo Ani, pues en el momento estamos viendo cómo hay mucha manipulación de la información. Y quiero arrancar digamos que esta charla diciéndoles que claramente me voy a enfocar en uno de mis pacientes, que es la mujer como tal, pero que no se nos olvide durante toda la charla ese segundo paciente que yo tengo, que es este. Y lo dejo muy claro porque a pesar de que yo no voy a, o sea, ya sabemos que se está perdiendo una vida humana en cada uno de estos procedimientos abortivos, me voy a enfocar más en las complicaciones hacia la mujer. ¿Listo? Al final tenemos una ronda de preguntas, entonces pues al final cualquier duda la resolvemos. Entonces, lo primero que quiero hacer antes de que entremos en la materia que les acabo de decir, es que digamos que saquemos algunos mitos del aborto, porque usualmente escuchamos que los argumentos que nosotros damos tienen que ver con visiones personales o religiosas. Y hoy les voy a mostrar que eso no es así, aunque efectivamente tenemos también nuestras objeciones pues religiosas, obviamente, contra el aborto. También podemos dar todos los argumentos científicos para ir en contra de esos procedimientos. Entonces, lo primero es saber que el aborto como tal, y así lo deberíamos llamar, ¿sí? No es una interrupción, como mal lo llaman ellos. Nosotros no deberíamos utilizar esos términos, interrupción voluntaria del embarazo. Un aborto inducido, ¿qué es? Es la finalización prematura del embarazo de forma voluntaria, hecha antes de que el embrión o feto pueda sobrevivir fuera del útero. Es decir, ¿qué es? Es matar al ser humano en gestación que tiene igual dignidad que su madre. Y aquí es muy importante esto porque hemos visto varias, digamos que leyes, sentencias que están manipulando estos conceptos y nos dicen, por ejemplo, los derechos o la protección debe ser incremental con la edad gestacional. Y yo pregunto, entonces, ¿quiere decir que no era ser humano desde el principio, desde la concepción? Por eso vemos que en esas despenalizaciones, ¿no?, del aborto en diferentes países hay variabilidad de semanas, ¿no? Que hasta las 14, que hasta las 24, que hasta las 13 porque siente, que hasta tal otra porque tiene supuestamente, no tiene conciencia, sí tiene conciencia, ¿cierto? Ahí estamos viendo toda esa variabilidad. Y específicamente lo que estamos viendo es esto, una discriminación por edad, básicamente, porque el ser humano lo es desde la concepción y por lo tanto todos los derechos humanos son nuestros desde la concepción. Tiene que quedar muy claro. Entonces, vamos a empezar a romper algunos mitos, ¿sí? Lo primero es, el aborto inducido no es un procedimiento médico. La medicina está hecha para algo. Y entonces, para esto, para explicarles muy bien
¿por qué les digo que no es un procedimiento médico, cierto? Voy a basarme con estas 3 definiciones. La primera, la Organización Panamericana de la Salud dice que un procedimiento médico son todas las prestaciones de salud para un paciente. ¿Con qué efecto? Diagnóstico, terapéutico o quirúrgico. ¿Listo? Y si yo me voy a la política de seguridad de paciente en Colombia, atención en salud son esos servicios que pues, se recibe por un individuo. ¿Para qué? Para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. ¿Listo? ¿Y qué es salud? Pues la famosa OMS que muchos citan, ¿no? Dice que salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, ¿sí? Para que el aborto inducido realmente yo pudiera decir que es un procedimiento médico, debe promover la salud en todas estas áreas, física, mental y social. ¿Sí? Y eso es lo que a lo largo de la charla vamos a ver que efectivamente pues no ocurre así. ¿No? Otra cosa importante, yo me atrevo a decir, y algunos dicen osadamente, ¿sí? Que el aborto inducido es negligencia médica. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando yo le propongo a mi paciente, ¿cierto? En la consulta, en el hospital, en urgencias, algún procedimiento, yo tengo que tener en cuenta estos 3 criterios. Específicamente con una paciente obstétrica, tengo 2 pacientes, mamá e hijo. Y yo siempre tengo que sopesar esto. Primero, ese procedimiento es necesario para los 2 pacientes, madre e hijo, ¿sí? Beneficios superen a los riesgos, es decir, si ese procedimiento tiene más beneficios para los 2 que riesgos, efectivamente lo podemos realizar. Y otra cosa muy importante, que se cumpla el principio de primero no hacer daño. ¿Qué pasa en el aborto inducido? Eso no se cumple. Y por eso yo les digo, efectivamente uno podría decir que esto se constituye en negligencia médica, porque estamos incluso recomendando o promoviendo algo que efectivamente no se ha demostrado que tenga beneficios sobre riesgos para la mujer y que evidentemente destruye la vida de mi otro paciente. Que es también muy importante dejar esto muy claro. Muchos están hablando, sobre todo ahorita, ¿no? Plan para salvar vidas, para reducir la mortalidad, interrupción voluntaria del embarazo. No puede haber algo más contrario que eso. Y les quiero mostrar primero el ejemplo de otro país y luego vamos a hablar un poquito de las tasas de mortalidad aquí en Colombia. El aborto no reduce la mortalidad materna. Este es, por ejemplo, el análisis que se hizo en Chile desde 1979 hasta el 2009. ¿Qué pasó en Chile de 1979 hasta 1989? Ellos tenían un código sanitario que autorizaba el aborto terapéutico con la aprobación de 2 médicos. Y desde 1989 hasta el 2009, esto digamos que ya se deroga ese código sanitario y ellos empiezan a ver una disminución significativa y constante de la mortalidad materna una vez que derogaron el supuesto aborto terapéutico, ¿cierto? Con una reducción de la mortalidad de un 96% en esos 20 años de 1989 hasta el 2009. ¿Qué está pasando en Colombia? Lo primero que hay que entender es que el aborto, ¿cierto? Y aquí quiero dejar muy claro que estas estadísticas incluyen tanto aborto espontáneo como el aborto inducido, o sea, no hacen salvedad entre uno o el otro. Las primeras 3 causas de mortalidad materna en Colombia se han mantenido constantes larga data. ¿Y cuáles son? Trastornos hipertensivos asociados al embarazo, hemorragia obstétrica y sepsis relacionada con el embarazo. Específicamente aquí hemorragia obstétrica postparto. ¿Listo? En esta cuadro están viendo cómo, digamos que ha ido variando la mortalidad materna temprana. Y específicamente, pues estamos viendo aquí los últimos 3 años, 2020, 2021, 2022, 2023 apenas arranca, entonces pues tenemos aún solamente preliminares. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Efectivamente se veía como una tendencia hacia la reducción de la mortalidad, ¿no? Y estos, digamos que últimos 3 años, pues pudo haber un aumento, pero asociado a causas indirectas, sobre todo pues COVID específicamente. En el 2022, entonces hubo un número total absoluto de 255 muertes maternas. Entonces vamos a analizar qué pasó específicamente con las muertes asociadas al aborto. Les repito, aquí está tanto aborto inducido como aborto espontáneo, pero quiero que miremos esta tendencia. Entonces, primero veamos los números de aborto.
Esto es 2009 a 2011. Aquí ya estaba despenalizada, bueno, despenalizada la sentencia con la sentencia C355, ¿no? Del 2006, en las 3 causales. Entonces, tenemos acá 7, 19 y 13 para los años 2009, 2010 y 2011. Posteriormente, aquí tenemos 4 para el año 2016, ¿cierto? 2019 tenemos entonces 7 y 2, o sea, 9 muertes maternas por aborto, perdón. Y acá tenemos 5 en el 2020. ¿Mm? En el 2021, 10. Y en el 2022, 2, según lo que nos reporta. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta en números absolutos, y aquí no tenemos números absolutos, pero en porcentajes, desde el 2016 hasta, digamos que el 2022, tenemos porcentajes muy similares. Vamos oscilando más o menos entre el 0,8 y el 3%, ¿listo? Y los números absolutos básicamente muy similares. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de la despenalización y de que ellos dicen que con la despenalización empezaron a mejorar la mortalidad materna, pues eso no lo podemos ver nosotros en los números. ¿Qué estamos viendo en los números? Efectivamente, como causas principales, trastorno hipertensivo, hemorragia obstétrica, sepsis obstétrica, que son las 3 principales, sí empezaron a disminuir en números absolutos y en porcentajes. Entonces, aquí tenemos trastorno hipertensivo, mírenlo, complicación hemorrágica y sepsis obstétrica, ¿cierto? Y cómo empiezan a disminuir esos números acá también. Aquí lo estamos observando, aquí lo podemos observar, empiezan a disminuir, vemos disminución, y lo mismo para el 2021 y el 2022. Entonces, realmente nosotros por eso tenemos que analizar las estadísticas, porque si se dan cuenta, realmente la disminución se ha dado en números absolutos y en porcentaje en las 3 causas principales: trastorno hipertensivo, hemorragia obstétrica y sepsis obstétrica. Bueno, vamos a continuar entonces respondiendo esta pregunta, porque también es usual que lo digan, ¿no? ¿El aborto es médicamente necesario? ¿Qué les puedo decir como ginecóloga? Miren, no hay ninguna anomalía que corregir en el aborto. Ahí no se está restaurando ningún órgano, no se está dando tratamiento a ninguna patología. El embarazo es un estado fisiológico, pero eso sí, el embarazo sí se puede complicar con enfermedades, por ejemplo, maternas graves. Esas enfermedades, ¿cuáles pueden ser? Cardiopatías graves, trastornos hipertensivos severos como preeclampsia, diabetes gestacional de difícil control. Y esas pacientes que se complican, usualmente se complican en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Esas pacientes, si es necesario efectivamente desembarazar, ¿cierto? Hay algunas patologías que uno ve definitivamente es necesario riesgo-beneficio para ambos hacerlo. Es mucho más rápido y efectivo restaurar la salud de la mujer induciendo el parto o llevando a la paciente una cesárea que realizar un procedimiento abortivo. Entonces lo vamos a entender un poquito más cuando veamos los videos sobre cómo se realizan esos procedimientos abortivos, pero para que me entiendan, en el segundo o tercer trimestre, para que ellos realicen esos procedimientos, ellos colocan un medicamento a nivel cervical para madurar ese cuello del útero, que se abra y ellos puedan hacer los procedimientos o que se dé el parto de un bebé muerto. Y para esperar a que se presenten esos cambios, se demoran a veces mucho más tiempo. Incluso una mujer podría morir esperando a que ellos realicen ese tipo de procedimientos. A diferencia de que si llevamos a la paciente al parto, si nos da el tiempo, o la llevamos rápidamente a una cesárea, si es algo de suma urgencia, podemos rápidamente llevar a la paciente a una estabilización de su salud. Aquí es importante, porque digo solamente estabilizarla y no que haya una recuperación completa de la salud de forma inmediata, porque los cambios fisiológicos del embarazo no se recuperan inmediatamente, la paciente pues ya se desembaraza. Ella tiene que esperar más o menos 6 semanas y por eso nosotros hacemos una vigilancia en estas pacientes gravemente enfermas, sobre todo en las primeras semanas. ¿Por qué? Porque se demoran 6 semanas posparto en volver a su estado fisiológico antes de la gestación. ¿Listo? Entonces, miren que también eso es muy importante entenderlo. Otra cosa que mencionan mucho es, efectivamente, el aborto es mucho menos complicado, tiene menos complicaciones y efectos adversos que el parto. Y aquí yo les puedo decir que eso de por sí es un argumento falaz. ¿Por qué? Porque no existen ensayos clínicos controlados, que digamos que es la máxima evidencia que nosotros tenemos desde la medicina, con metodologías sin sesgos desde el punto de vista epidemiológico, que compare realmente población homogénea, porque nosotros no podemos comparar población heterogénea, porque entonces ese estudio no está bien hecho desde el punto de vista epidemiológico.
y que pueda comparar realmente la seguridad entre el aborto y el parto. ¿A qué me refiero con esto? Las pacientes que usualmente van a procedimientos abortivos, primero son de menor edad y tienen menos comorbilidades. Por lo tanto, las complicaciones pueden ser, en comparación al parto, ¿cierto? Menores, entre comillas, ¿cierto? Y lo otro es que el aborto usualmente lo realizan primero y segundo trimestre y las pacientes a parto usualmente llegan al tercer trimestre y a mayor edad gestacional, mayor posibilidad de complicaciones. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya de por sí son poblaciones heterogéneas que no son comparables. Esto simplemente hablando desde la parte epidemiológica, pero además no sería ético realizar ese tipo de estudios que comparan estos procedimientos. Existe un estudio publicado que realmente intentó hacer esta comparación. Esto es un desastre epidemiológico, la gran mayoría de médicos no lo admitimos y es importante tener eso en cuenta porque muchas veces mencionan este argumento pues específicamente en la comparación de aborto y parto y pues obviamente no tienen ninguna cabida en esta discusión. Vamos entonces a ver este video donde el doctor Anthony Levatino, que es ginecólogo y obstetra y realizó múltiples abortos antes de su conversión, pregunta esto. Permítame un segundo. ¿Podemos poner aquí los subtítulos? Entonces, como les decía, él va a responder esa pregunta de que si existe el aborto terapéutico. O sea, si realmente el aborto es médicamente necesario en algún momento. What's your position on that? We hear all the time how abortion, including especially late-term abortion, is necessary to save women's lives. Nothing could be further from the truth. I spent 9 years working at a tertiary medical center. I mean, there are only certain hospitals in the country that are designated to take care of the really, really high-risk pregnancies. You don't want to duplicate the effort. It's expensive. So these hospitals get referrals from the surrounding area. And Albany Medical Center in Albany, New York, where I worked, was one of them. I was faculty at the hospital for 9 years. And I saw hundreds of cases of really severe pregnancy complications, cancers, heart disease, intractable diabetes out of control, toxemia pregnancy out of control. And I saved, in those 9 years, I saved hundreds of women from life-threatening pregnancies. And I did that by delivering them, by ending their pregnancy by delivery, either induction of labor or cesarean section. Delivering the baby. Delivering the baby. And I always tell people, in all of those years, the number of babies that I was obligated to deliberately kill in the process was zero, none. And I'll give you an example. The key point about late-term abortion that so many people miss is that it takes days to prepare the cervix. This is not a natural situation by any stretch. If you're going to dilate a cervix sufficiently, it starts off essentially as a pinpoint, large enough to dismember or tear apart a baby this big. That cervix has to be dilated, and that can take anywhere from 24 to 72 hours. And especially when you're talking about later term pregnancies. Most life-threatening situations, the vast, vast majority of life-threatening situations in pregnancy are not going to arise until 24, 25, 26 weeks of pregnancy and higher. And when you're talking about that, you're talking about abortion procedures that take 2 and 3 days to prepare the cervix. And I'll give you a classic example. This is a real case. A lady came to the hospital at 27 weeks of pregnancy with severe toxemia. Her blood pressure, a normal blood pressure is about 120 over 80. Her blood pressure was 220 over 160. Okay, this lady would literally be minutes or hours away from a stroke. What do you do in a situation like that? We stabilized her, brought her back, did a cesarean section, had her delivered within an hour of arriving at the hospital. She and her baby did just fine. Now, let's say we wanted to use abortion to save her life. Okay? If with that kind of blood pressure and that kind of problem, if we waited 2 to 3 days to get her cervix prepared, she would never make it. She would have been dead. And that's a perfect example. You never need late-term abortion to save a woman's life. If necessary, you accomplish the delivery. Now,
Did every one of those children make it because they were preterm? No, but they all had a chance, and most of them did make it. What you're saying is so amazing, Dr. Livatino, because a lot of people never hear this. They assume when abortion is brought up that it's necessary to kill that child, sometimes to save the mother's life. But you're saying it may be necessary to deliver the baby, but you never have to purposely go and kill that child. That's exactly what I'm saying. So why is this such a huge argument for pro-abortion advocates to say it's necessary to kill to save the life of the mother? That argument I don't understand. In my experience over almost a decade, I never had to kill deliberately a single child to save a woman's life during pregnancy. Bueno, entonces yo creo que queda muy claro porque efectivamente pues no existe el aborto terapéutico. Y vamos a continuar entonces con otro de los grandes mitos, que el aborto ahora es un derecho, ¿cierto? Y citan un montón de cosas que pues no tienen ningún sentido, ¿no? Pero yo les quiero pues dejar muy claro esto. El aborto no es un derecho, los derechos humanos no van por encima de la vida de otros seres humanos, así de simple. Y pues con la ayuda de una gran abogada, Anaida Raga, de la Universidad de La Sabana, les traigo también, digamos que esto es soporte legal, porque es importante que lo tengamos porque ellos también lo mencionan. Y es lo siguiente, primero, digamos que en el derecho internacional tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 4.1, el derecho a la vida claramente establecido. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y a partir del momento de la concepción. Y no se puede privar de la vida arbitrariamente, lo primero. También el juez Bio Grossi, específicamente en el caso de Manuela versus El Salvador, establece que no existe norma jurídica interamericana ni internacional alguna, sea convencional, costumbre internacional o principio general de derecho, que reconozca el aborto como un derecho. Solo existen resoluciones de órganos internacionales, ¿sí? La gran mayoría son funcionarios internacionales y no representantes de Estado, ¿sí? Y que además no son vinculantes, importante eso, que no, digamos que no son interpretativas del derecho internacional vigente y que reflejan simplemente las aspiraciones que ellos tienen en cuanto a este tema y lo que ellos quieren sugerir. Y por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos establece que digamos que el artículo 8 dice que no se puede interpretar el sentido del embarazo y la interrupción únicamente como la decisión de la mujer, como una vida privada de la mujer, sino que también se debe tener en cuenta que la mujer que está embarazada pues está estrechamente en relación con ese feto en desarrollo, ¿sí? Y que el derecho de la mujer a que se respete su vida privada siempre debe sopesarse con otros derechos y libertades en competencia, en este caso el de los niños, el del niño por nacer. ¿Listo? Bueno. Otra cosa que escucho usualmente y de ginecólogos. Las mujeres van a seguir abortando y los derechos de los no nacidos igual nos estaban protegiendo con la criminalización del aborto, entonces es por eso que se tomó la decisión de la despenalización, eso fue lo mejor, ¿cierto? Yo les puedo decir que el que esté despenalizado el aborto, ¿cierto? No lo hace seguro, no hace que mágicamente desaparezcan las posibles complicaciones, y que esas complicaciones no están asociadas a que se hiciera en la clandestinidad, como es lo que ellos una y otra vez promulgan, sino que está asociado directamente con el procedimiento, o sea, con el procedimiento per se. Entonces, por eso es importante que uno sepa cómo se hacen estos procedimientos, para que entendamos muy bien las complicaciones. Entonces, hablando específicamente de los procedimientos abortivos, según la edad gestacional, pues hay dos grandes grupos, aquellos que median por medicamentos, que son el farmacológico, puede ser la combinación de mifepristona con misoprostol. Mifepristona colocan 200 miligramos oral en la toma y luego 800 microgramos de misoprostol o simplemente el misoprostol cuando no tienen disponible, porque acá en Colombia no siempre está disponible la mifepristona. Entonces 800 que repitan 2 o 3 veces dependiendo de qué tanto se demore en lo que hablábamos ahorita, abrir ese cuello del útero o que se madure ese cuello del útero. Entonces, ese aborto farmacológico lo realizan en el primer trimestre. Según la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, ellos establecen que hasta las 9 semanas se puede realizar una supervisión en casa. ¿Y por qué les digo esto? Porque efectivamente es lo que nosotros utilizamos también para el manejo de los abortos espontáneos. Entonces, por eso como ginecólogos nosotros también tenemos un conocimiento de, digamos que, estos medicamentos. Y por encima de las 10 semanas, o igual a las 10 semanas, la PLASOC recomienda que ya esa paciente se supervise de forma intrahospitalaria.
En cuanto a los procedimientos de aborto inducido quirúrgico, entonces ellos utilizan la aspiración manual endouterina, que ya vamos a ver cómo la realizan, pero en Colombia no siempre está disponible porque esos equipos no están en todos los hospitales y muchas veces terminan realizando lo que es un legrado. Y el legrado efectivamente se ha demostrado que tiene muchas complicaciones para la mujer y eso ya lo vamos a ver ahorita. A pesar de que ellos dicen, no, la aspiración es muy segura, efectivamente les quiero mostrar ahorita que no está disponible primero, tiene igual complicaciones y que el legrado que lo que están realizando en su lugar, porque no siempre está la aspiración, también puede tener múltiples complicaciones para la mujer. Este AMEU lo están realizando en el primer trimestre hasta las 13 semanas, algunos hasta las 15 semanas, ya van a ver por qué. Y otro procedimiento es la dilatación y extracción más legrado, que lo realizan en el segundo trimestre. Digamos que acá en Colombia no lo están realizando mucho, lo están realizando solo personas con la experticia de este procedimiento, porque pues, es un procedimiento que tiene múltiples complicaciones para la mujer. Y lo que están realizando en su lugar es la inducción de asistolia fetal, es decir, muerte in útero del bebé por medio de cloruro de potasio. Y posteriormente, al inducir esa asistolia, ya inducen entonces un parto y pues se da el parto de un bebé, pero muerto. Entonces, en el segundo y tercer trimestre lo que están haciendo más en Colombia es eso, la inducción de asistolia fetal y pues digamos que algunas veces este segundo procedimiento, pero ya lo veremos que efectivamente tiene múltiples complicaciones. Bueno, entonces vamos a arrancar con el procedimiento del aborto farmacológico, o sea, cómo lo realizan en el primer trimestre, cómo actúan esos medicamentos. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I performed over 1,200 abortions. Today I'm going to describe a first trimester medical abortion. This is a procedure in which the mother swallows pills in order to terminate her baby, and it is performed up to the 10th week of pregnancy. The procedure involves 2 steps. Step 1. At the abortion clinic or doctor's office, the woman takes pills which contain mifepristone, also called RU46. RU46 blocks the action of a hormone called progesterone. Progesterone is naturally produced in the mother's body to stabilize the lining of the uterus. When RU46 blocks progesterone, the lining of the mother's uterus breaks down, cutting off blood and nourishment to the baby, who then dies inside the mother's womb. It is important to note that even after it has been taken, it is possible to reverse the effects of RU46 and save the baby if progesterone is administered. The sooner, the better. Step 2. 24 to 48 hours after taking RU46, the woman takes misoprostol, also called Cytotec, that is administered either orally or vaginally. RU46 and misoprostol together cause severe cramping, contractions, and often heavy bleeding to force the dead baby out of the woman's uterus. The process can be very intense and painful, and the bleeding and contractions can last from a few hours to several days. While she could lose her baby anytime and anywhere during this process, the woman will often sit on a toilet as she prepares to expel the child, which she will then flush. She may even see her dead baby within the pregnancy sac. At 9 weeks, for example, the baby will be almost an inch long, and if she looks carefully, she might be able to count the fingers and toes. After she has disposed of her baby, the woman may have bleeding and spotting for several weeks. Bleeding lasts, on average, 9 to 16 days. 8% of women bleed more than 30 days, and 1% require hospitalization because of heavy bleeding. The failure rate increases as the pregnancy progresses. If failure occurs, she will usually be offered a surgical abortion. For the mother, medical abortion often causes abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea, headache, and heavy bleeding. Maternal deaths have occurred, most frequently due to infection and undiagnosed ectopic pregnancy. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino, and in the early part of my career as an OBGYN, I performed over 1,200 abortions. One day, after completing one of those abortions, I looked at the remains of a preborn child whose life I had ended, and all I could see was someone's son or daughter. I came to realize that killing a baby at any stage of pregnancy for any reason is wrong. I want you to know today, no matter where you're at or what you've done, you can change. Make a decision today to protect the preborn. Thank you for your time.
Bueno, y ahora vamos a continuar entonces con el procedimiento del aborto como tal inducido quirúrgico en el primer trimestre, que es la aspiración manual endouterina. Entonces, permítame, es esto. My name is Dr. Anthony Levitino. I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I've performed over 1,200 abortions. Today, I'm going to describe a first trimester surgical abortion called suction DNC, dilatation and curettage. This is the most frequently performed abortion and is used typically from 5 to 13 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a speculum like this. This is placed inside the vagina and opened using this screw on the side, allowing the abortionist to see the cervix, the entrance to the uterus. The cervix acts as a gate that stays closed for the duration of pregnancy, protecting the baby until it is ready for birth. The abortionist uses a series of metal rods called dilators, like these, which increase in thickness, and inserts them into the cervix to dilate it, gaining access to the inside of the uterus where the baby resides. The baby has a heartbeat, fingers, toes, arms, and legs, but its bones are still weak and fragile. The abortionist takes a suction catheter like this one. This is a 14 French suction catheter. It's clear plastic, about 9 inches long, and it has a hole through the center. It is inserted through the cervix into the uterus. The suction machine is then turned on with a force 10 to 20 times more powerful than your household vacuum cleaner. The baby is rapidly torn apart by the force of the suction and squeezed through this tubing down into the suction machine, followed by the placenta. Though the uterus is mostly emptied at this point, one of the risks of a suction DNC is incomplete abortion, essentially pieces of the baby or placenta left behind. This can lead to infection or bleeding. In an attempt to prevent this, the abortionist uses a curette to scrape a lining of the uterus. The curette is basically a long-handled curved blade. Once the uterus is empty, the speculum is removed and the abortion is complete. The risks of suction DNC include perforation or laceration of the uterus or cervix, potentially damaging intestine, bladder, and nearby blood vessels, hemorrhage, infection, and in rare instances, even death. Bueno, y ahora vamos a continuar con el aborto en el segundo trimestre, que es la dilatación y extracción más legrado. Como les digo, este procedimiento casi no lo están realizando en Colombia, pero es importante entender porque efectivamente, si después de un parto en el tercer trimestre, después de la inducción que hacen de asistolia fetal con el cloruro de potasio, el bebé no sale completo, ellos tienen que realizar este procedimiento. Entonces es importante por eso entender cómo se realiza y las posibles complicaciones que son digamos que las más graves para la mujer. My name is Dr. Anthony Levitino. I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I've performed over 1,200 abortions. Today, I'm going to describe a second trimester surgical abortion called dilatation and evacuation, or D&E. A D&E is performed between 13 and 24 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a weighted speculum, like this one, that opens the vagina widely. Because second trimester babies are so large, this greater access facilitates a late-term abortion. Late-term abortion requires that the cervix be prepared 24 to 48 hours in advance with laminaria. Entonces, acá en Colombia les hago la aclaración, no utilizan laminaria, utilizan lo que les decía, los medicamentos como específicamente el misoprostol para hacer maduración cervical alrededor de 400 microgramos intravaginal con el fin de que ese cuello del útero se adelgace, se acorte y les permita hacer entonces la apertura y el procedimiento. Laminaria is a type of sterilized seaweed that absorbs water over 8 to 12 hours and swells to several times its original diameter. Once removed, metal dilators can be used to further open the cervix as needed. Once the cervix has been stretched open, the suction tube is placed inside. A baby at 20 weeks gestation is as big as the length of my hand, from head to rump, not counting the legs. The suction machine is turned on, and pale yellow amniotic fluid surrounding the baby is suctioned out through the catheters. With babies this big, they don't fit through catheters this size. The baby's bones and skull are too strong to be torn apart by suction alone.
This is a Sofer clamp. A Sofer clamp is made of stainless steel. It's about 13 inches long. The business end is about 2.5 inches long and 1/2 inch wide, and there are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. The abortionist uses this clamp to grasp an arm or leg. Once he has a firm grip, the abortionist pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed, along with the intestines, the spine, and the heart and lungs. Usually the most difficult part of the procedure is extracting the baby's head, which is about the size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and crushed. The abortionist knows he has crushed the skull when a white substance comes out of the cervix. This was the baby's brains. The abortionist then removes skull pieces. He removes the placenta and any leftover parts of the baby with a curette, scraping the lining of the uterus for any remaining tissue. The abortionist then collects the baby parts and reassembles them to make sure that there are 2 arms, 2 legs, and all the pieces. Once all the parts have been accounted for, the abortion is complete. For the woman, this procedure carries a significant risk of major complications, including perforation or laceration of the uterus or cervix, with possible damage to the bowel, bladder, and other maternal organs. Infection and hemorrhage can also occur, which can even lead to death. Future pregnancies are also at greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. Listo. Y ahorita más adelante vamos a hacer, digamos que un hincapié importante en todas estas complicaciones. Bueno, por último vamos a hablar del procedimiento en el tercer trimestre, que es lo que les decía, la inducción de sistolia fetal por medio de medicamentos. Ahí van a ver en el video que él menciona específicamente la digoxina, pero acá en Colombia están utilizando el cloruro de potasio, que digamos que genera un paro cardiorrespiratorio y además es tremendamente doloroso cuando pasa por las venas del bebé. Aquí es importante también tener en cuenta que, como les decía, si el bebé no nace completo por un parto vaginal, ya obviamente muerto, lo que van a realizar es el procedimiento anterior que acabamos de mencionar. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I've performed over 1,200 abortions. Today, I'm going to describe a 3rd trimester induced abortion, which is performed at 25 weeks to term. At this point, the baby is almost fully developed and viable, meaning he or she could survive outside the womb if the mother were to go into labor prematurely. Because the baby is so large and developed, this procedure takes 3 or 4 days to complete. On day 1, the abortionist uses a large needle to inject a drug called digoxin. Digoxin is generally used to treat heart problems, but a high enough dosage of digoxin will cause fatal cardiac arrest. The abortionist inserts the needle with the digoxin through the woman's abdomen or through her vagina and into the baby, targeting either the head, torso, or heart. The baby will feel it. Babies at this stage feel pain. When the needle pierces the baby's body and the digoxin takes effect, the life of the baby will end. The abortionist then inserts multiple sticks of seaweed called laminaria into the woman's cervix. They will slowly open up the cervix for delivery of a stillborn baby. While the woman waits for the laminaria to dilate her cervix, she carries her dead baby inside of her for 2 to 3 days. On day 2, the abortionist replaces the laminaria and may perform a second ultrasound to ensure the baby is dead. If the child is still alive, he administers another lethal dose of digoxin. The woman then goes back to where she is staying while her cervix continues to dilate. If she goes into labor and is unable to make it to the clinic in time, she will give birth at home or in a hotel. Aquí en Colombia este procedimiento lo están haciendo intrahospitalario, y hacen toda la vigilancia después de la muerte fetal in útero y pues la inducción del parto usualmente en las 24 a 48 horas posteriores. In this case, she may be advised to deliver her baby into a bathroom toilet. The abortionist then comes to remove the baby and clean up. If she can make it to the clinic, she will do so during her severest contractions and deliver her dead son or daughter. If the baby does not come out whole,
Then the procedure becomes a D&E, a dilation and evacuation, and the abortionist uses clamps and forceps to dismember the baby, piece by piece. Once the placenta and all the body parts have been removed, the abortion is complete. Late-term abortions have a high risk of hemorrhage, lacerations, and uterine perforations, as well as a risk of maternal death. Bueno. Entonces, habiendo entendido el procedimiento, cómo lo realizan y demás, vamos ahora sí a ir a fondo a la evidencia científica que habla de pues las complicaciones que pueden ocurrir y vamos a responder a esa pregunta. ¿Realmente el aborto y los procedimientos abortivos pueden equipararse a bienestar físico? Que recuerden que es la definición que la OMS nos da de salud, ¿no? Porque siempre dicen, no, esto es un servicio de salud. Entonces hablemos de las complicaciones. A partir de esta diapositiva van a ver que en cada una de las cosas que menciono hay unos números, estas son las referencias de todos los estudios que analicé para poder, digamos, que llegar a toda esta información. Esto está en base a un compendio que había realizado sobre una revisión de la literatura. Entonces, pues si alguno también quiere esta información, con mucho gusto al final nos podemos poner en contacto para dárselas. Entonces vamos a empezar con las complicaciones físicas. Hablemos que pues pueden ser por el aborto farmacológico, que ocurren en el 2 al 10%, y por el aborto quirúrgico pueden ser inmediatas o tardías y ocurren en un 4 a un 9.8% de las pacientes. En cuanto a las inmediatas, van a variar según el tipo de aborto, si es un aborto farmacológico o quirúrgico. Entonces vamos a empezar con el aborto farmacológico. La primera de las complicaciones es el aborto incompleto, es decir, una falla en la evacuación de los productos de la gestación o del embrión o feto, y por lo tanto, al no eliminarse por completo, la paciente va a requerir una intervención quirúrgica para que haya una evacuación completa. ¿Por qué? Porque el aborto incompleto tiene como posibles complicaciones la infección y el sangrado vaginal abundante o persistente. Entonces, se ha determinado que con esa combinación de mifepristona misoprostol puede haber un riesgo de aborto incompleto que va del 1 al 3.6%, pero cuando solo lo realizan con misoprostol, que es lo que más utilizan acá en Colombia, estas tasas pueden llegar hasta el 10 al 15% en el primer trimestre. Y en el segundo trimestre hasta el 38.5%. Por eso es que usualmente ellos solamente utilizan la maduración cervical como el inicio del procedimiento y luego realizan ya sea la inducción como tal de asistolia fetal y el parto, o la dilatación y extracción si efectivamente no hubo expulsión completa del feto en el segundo y tercer trimestre. ¿Cuáles son las complicaciones físicas entonces de estos digamos que medicamentos abortivos en cuanto a sus efectos adversos más asociados? La FLASOC, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, en el 2003 estableció que estos medicamentos pueden generar náuseas, diarrea, fiebre, cefalea, mareo, sangrado que puede llegar en algunos casos a hemorragia severa y dolor pélvico. Vamos a revisar cada uno de estos efectos. Entonces, en cuanto al misoprostol, el principal efecto adverso es la diarrea, que es la principal reacción que es autolimitada usualmente. Después tenemos las náuseas en un 56% y los episodios de meses en un 10% y van a resolver más o menos a las 2 a 6 horas después de la aplicación. Y en cuanto a la combinación de mifepristona misoprostol, se ha asociado a sangrado vaginal, que ya lo vamos a revisar mucho más a profundidad. El dolor pélvico tipo cólico en un 56%, fiebre con o sin escalofríos en un 6%, cefalea o mareos en un 10 al 36%, infección en un 0.9%, hipotensión arterial, rash cutáneo, urticaria con edema facial y shock anafiláctico, es decir, una reacción severa por alergia, específicamente los componentes del misoprostol, las prostaglandinas, y dolor mamario está en un 28%. Muy importante entender también que estos medicamentos no se pueden utilizar en todas las pacientes, existen unas contraindicaciones que ya están determinadas y es bueno también conocer eso porque muchos son muy amantes de decir, no, que el aborto en casa, que eso no tiene ningún problema, se le mandan las pastillas y ni siquiera analizan la historia clínica de las pacientes. Entonces, las pacientes pueden tener contraindicaciones de estos medicamentos como disfunción hepática. ¿Por qué? Porque el medicamento tiene un metabolismo meramente hepático. Embarazo ectópico, como bien lo decían también en el video. ¿Por qué? Porque es un embarazo que está fuera de la cavidad uterina, usualmente en la trompa, y puede romperse con estos medicamentos y poner en riesgo la vida de la mujer. Quistes o masas ováricas, digamos que por el mismo argumento, coagulopatías o digamos que el tratamiento actual con fármacos anticoagulantes por el riesgo de sangrado abundante, y alergia reconocida a las prostaglandinas porque puede llevar a reacciones severas, como hablábamos ahorita, que van a requerir atención hospitalaria.
Para la mifepristona también existen contraindicaciones, enfermedad renal, enfermedad tromboembólica o hepática, específicamente por el metabolismo que ya mencionamos, diagnóstico de embarazo ectópico, quistes o masas ováricas, por lo que mencionamos, y ahorita vamos a hacer un poquito más de hincapié con la evidencia específicamente en esta contraindicación. Actual uso del sistema de corticosteroides, ¿por qué? Porque va a disminuir ese efecto y la paciente pues lo está tomando obviamente por algo, ese medicamento, y pues no va a ser el efecto que ella requiere para una patología de base que tenga. Historia de alergia a la mifepristona o el misoprostol, coagulopatía, terapia actual anticoagulante y porfiria hereditaria. Importante también que estos medicamentos pueden tener interacciones. ¿A qué me refiero con interacciones? Es decir, cuando se dan con estos medicamentos, que ya les voy a mencionar, pueden aumentar el riesgo de los efectos adversos que les mencioné y también puede disminuir el mecanismo de estos medicamentos, que por algo la mujer obviamente los tiene prescritos para alguna patología preexistente o comorbilidad, y por lo tanto lo que le puede generar es un descontrol de su patología de base. Entonces, para la mifepristona específicamente, ¿cuáles son estas interacciones medicamentosas? Imidazoles, eritromicina, anticonvulsivantes, es decir, una paciente con epilepsia que toma alguno de estos anticonvulsivantes podría tener una disminución de este efecto y convulsionar, por ejemplo. Naproxeno, acetaminofén, metotrexate y los anticonceptivos orales. Y el misoprostol específicamente, naproxeno, oxitocina y también algunos anticoagulantes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más del sangrado vaginal o hemorragia, pues secundariamente a los medicamentos que estamos revisando. Entonces, como lo decían en el video, la duración aproximada del sangrado puede ser entre 9 a 16 días, pero hay pacientes que pueden durar un poco más. El 10% de las pacientes reportan un sangrado abundante que se va a convertir en una hemorragia severa y que puede requerir, uno, pues procedimientos hemostáticos para detener el sangrado, que puede ocurrir en el 0,2 al 2,6% de las pacientes, requerimiento de un curetaje o legrado de urgencia en 1,3% para controlar el sangrado, necesidad de transfusión en el 0,8% de las pacientes en el primer trimestre y en el segundo trimestre, cuando, por ejemplo, lo colocan para maduración cervical, como hablamos, 2,6%. La infección severa o sepsis, entonces básicamente es una infección que se ha convertido en, digamos, un problema para la paciente en el sentido que genera una reacción sistémica y que la pone gravemente enferma y que incluso puede llevar a la mortalidad, eso lo llamamos la sepsis. Este cuadro clínico infeccioso afecta inicialmente y usualmente después de estos medicamentos solamente la capa interna del útero que le llamamos endometrio, es decir, genera una endometritis y eso se ha reportado en menos del 1% de los casos, puede ir del 0,2 hasta el 1,3% en el primer trimestre y alrededor del 4% en el segundo trimestre. Pero sí hay reportes de casos en la literatura de infecciones severas, como por ejemplo, una extensión de la infección hacia abscesos pélvicos o incluso fascitis necrotizante, que pues son graves, digamos que infecciones muy graves que requieren todo manejo intrahospitalario e incluso pueden llegar a requerir intervención quirúrgica. Y casos de infección también fatal con consecuente sepsis severa y choque séptico de origen bacteriano por un microorganismo que se llama el Clostridium sordelli. Este Clostridium sordelli se ha visto que aumenta posterior al uso de misoprostol vaginal para el manejo del aborto. ¿Cuál es la hipótesis que se tiene con el misoprostol y con la mifepristona? Se cree que ellos pueden generar una especie de efecto inmunosupresivo que favorece que el huésped, o sea, la paciente, tenga una muy pobre respuesta a la instauración de esa inoculación bacteriana y no pueda defenderse adecuadamente con su sistema inmune, lo que favorece a que esta infección se vaya diseminando y que genere pues una infección severa, sepsis e incluso la muerte. Específicamente en este caso, para que sepan que sí pasa, que no es que no ocurra, que esto es algo simplemente de los porcentajes bajos y ya. El caso de María del Valle González, una activista pro aborto en Argentina que murió en el 2021, secundario a una infección severa, fue por eso, por múltiples dosis de misoprostol, un aborto de primer trimestre y terminó en una infección severa hospitalaria que finalmente la llevó a sepsis y a muerte. Quinto complicación, la ruptura uterina. Entonces, aquellas pacientes que tienen cicatriz uterina previa, o sea, que tienen una cesárea previa o les realizaron otros procedimientos ginecológicos, por ejemplo, la miomectomía, que es el retiro de tumores benignos del útero que se llaman miomas, que también es un procedimiento pues, que es bastante común, puede llegar a tener ruptura uterina con estos medicamentos. Se calcula que es del 0,2 al 0,4% y que puede aumentar a mayor edad gestacional y si se suman algunos factores de riesgo. Específicamente en el primer trimestre con el aborto farmacológico puede haber ese aborto séptico, o sea, si hay una infección hay una mayor posibilidad de ruptura uterina. Ya más adelante,
en el segundo y tercer trimestre, si utilizan el medicamento para modulación cervical, puede también haber ruptura uterina por estos factores de riesgo. Por ejemplo, aumento del líquido amniótico, que le llamamos polidramnios, un bebé muy grande, en cuanto a su peso específicamente mayor de 4.000 gramos, que llamamos macrosomía fetal, coriamnionitis, que es la infección en el segundo y tercer trimestre, o un trabajo de parto prolongado. Ahora vamos a entrar al aborto quirúrgico. Entonces, en el aborto quirúrgico, la primera complicación es el sangrado vaginal, que puede ocurrir en el 2.3 hasta el 16%, según lo que reporta la literatura, y este sangrado vaginal puede ser abundante al punto de, pues, que pueda ser incontrolable y que requiera manejo médico urgente para estabilizar a la paciente, dentro de lo cual pues, está descrito también la transfusión, y en algunas oportunidades se requiere incluso manejo quirúrgico con histerectomía, es decir, el retiro del útero, para salvar la vida de la paciente. Estas pacientes, si no se controla rápidamente el sangrado, pueden llegar a un shock hipovolémico y a la muerte. Entonces, la hemorragia severa, como les decía, puede descompensar hemodinámicamente a la paciente de forma rápida. En el primer trimestre se estima que los casos de sangrado que complican aborto y que requieren hospitalizaciones del 0.5 al 1%, con requerimiento de transfusión de 1 por cada 1.000, o de 0.1 a 0.7% de los procedimientos, y con requerimiento de legrado urgente en el 1%. En el segundo trimestre ya aumenta un poco más, la prevalencia de hemorragia puede ser del 6.6%, con requerimiento transfusional de 4 por cada 1.000, o de 0.7 al 0.8% de los casos. Otra complicación específicamente quirúrgica, la infección, en el 5% de los casos. ¿Qué ocurre? Entonces, miren, lo que ocurre es que hay tejido placentario remanente, ¿sí? Esa es una de las posibilidades para que se infecte, o se utilizaron elementos no estériles durante el procedimiento, y eso hace que asciendan las bacterias que se encuentran aquí a nivel de la vagina y empiecen a infectar los tejidos circundantes. ¿Cuáles tejidos? Pues endocervicitis, es decir, el endocervix del cuello del útero, el endometrio, que es la capa interna del útero, entonces endometritis, puede generar también miometritis, que es la infección como tal del músculo del útero, parametritis, tejido parametrial que se encuentra aquí alrededor del útero, también puede afectar trompas y ovarios, entonces salpingitis, fosforitis, o ya puede irse entonces a otros tejidos, entonces abscesos pélvicos, e incluso ya alteración como tal a nivel incluso de tejido glúteo. Entonces, estas infecciones, que como les digo, pueden ir afectando todos estos tejidos, pueden convertirse en el 1% en sepsis severa y en muerte. La infección, entonces, en el primer trimestre se ha descrito que puede ocurrir en el 2.3 al 5%. Aquí, importante aclarar, incluye en este estudio tanto aborto espontáneo como inducido. En el segundo trimestre, 4.1 al 4.7% de los abortos inducidos se pueden complicar con infección. Quienes tienen un poco más de riesgo, aquella población joven entre 20 y 24 años, también aumenta con la edad gestacional y en pacientes de bajo estrato socioeconómico. Esta infección, como les decía, si ya es una extensión cada vez mayor, puede requerir que llevemos a la paciente a cirugía, una laparotomía exploratoria, para realizar, según la afectación de los tejidos u órganos, pues ya diferentes procedimientos, que puede ser histerectomía, el retiro del útero, salpingectomía, oophorectomía, drenaje de abscesos pélvicos, incluso un lavado exhaustivo de toda la cavidad abdominal. En el 0.2 al 1.3% de las pacientes puede haber, como les decía, sepsis y choque séptico posaborto, y van a requerir manejo médico y quirúrgico urgente e ingreso a la UCI para salvar sus vidas. Cuarta complicación, perforación uterina, que puede ocurrir en el primer trimestre en el 1.8% y en el segundo y tercer trimestre puede ir hasta el 0.5%. Es cuando se atraviesa con el instrumental que están utilizando pues las paredes del útero durante el procedimiento. Usualmente está ligado a la cureta o legra que utilizan para el legrado en el 16%, o en el 24.4% a los dilatadores de Hegar, que eran los que nos mostraban en el video, esos dilatadores de metal que utilizan para abrir el cuello. La histerectomía posaborto ocurre en el 1.4 de cada 10.000 abortos en Estados Unidos, y digamos que la perforación uterina es la causa más común, por eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí están viendo las imágenes, una perforación uterina en la pared posterior, y están viendo también, pues, más que toda una laceración, pero bastante profunda, y esto sí es una perforación en el fondo, que es el tamaño de la sonda que están pasando. La perforación uterina puede ocurrir, como les decía, por las maniobras de extracción o de evacuación, o durante la realización como tal del curetaje, y depende de la sintomatología y del tamaño de la perforación, son distintos los tratamientos. Si se encuentra asintomática y la perforación es muy pequeña, se puede dejar en cierre espontáneo, se le deja manejo antibiótico y se observa su evolución.
Si hay un sangrado abundante o hay dolor abdominal severo con signos de irritación peritoneal o hay shock hipovolémico, es decir, la paciente se descompensa, lo que tenemos que hacer es iniciar la estabilización, transfusión rápida y llevar a la paciente a una laparotomía o una laparoscopia exploratoria para determinar cuáles son las lesiones de los órganos que se han generado. A veces no es solamente el útero, cuando hay perforación uterina también se pueden lesionar los órganos adyacentes, vejiga, recto, intestinos. Si la extensión de las lesiones uterinas también es muy amplia, la hemorragia es de difícil control, la paciente se está descompensando y no sabemos qué fue lo que ocurrió, esta paciente también es para que inmediatamente pues, se haga una laparotomía y dependiendo de si efectivamente el sangrado es muy abundante a nivel del útero, no hay manera de controlarlo, puede requerir la histerectomía para preservar su vida. Quinta complicación, lesión de órganos vecinos intraabdominales que puede ocurrir en el 0.8 al 2%. ¿Qué órganos se lesionan? Vejiga, recto, intestinos, también los ovarios, trompas. ¿Y qué puede generar esto? Peritonitis cuando hay perforación de estos órganos. Específicamente aquí están viendo la perforación intestinal y con salida de materia fecal, con peritonitis obviamente que genera a nivel de la cavidad. ¿Qué es lo que deben hacer aquí ellos? Hacer resección de todo el tejido que ya no está viable, que ha muerto, y lo que se puede hacer es, dependiendo de la calidad del tejido, ellos realizan, específicamente el cirujano general. Pueden unir los dos segmentos que quedaron, que son anastomosis terminal, cerrar y listo, o si ven que está con demasiada inflamación esta paciente, entonces va a requerir abocar el intestino al abdomen, que es lo que se llama colostomía, y hacer una anastomosis tardía, o sea, un cierre tardío. Sexta complicación, desgarro cervical, puede ocurrir en el 1.8% en el primer trimestre y menos del 1% con el AMEU y 3.8% en el segundo trimestre. Puede requerir este desgarro cervical manejo médico o quirúrgico. Este puede ocurrir sobre todo después del legrado. En el primer trimestre, pues se ha asociado a laceraciones sobre todo en el orificio cervical externo en 1 de cada 100 abortos o 1.8% por legrado y menos del 1% por la aspiración manual endouterina. Y en el segundo trimestre, 3.3 al 3.8%. Si hay una abrasión menor del cervix, puede tratarse con sustancias que colocamos ahí directamente en el cuello del útero, como el sulfato férrico básico o nitrato de plata. Y para ya las laceraciones mucho más profundas y grandes, que sean más significativas y requieran como tal pues un tratamiento más profundo, pues se va a hacer la reparación con suturas absorbibles. Se evidencia también sangrado abundante cuando definitivamente hay una lesión de las arterias que se encuentran ahí cercanas, que son las ramas cervicales de la arteria uterina, que sangran mucho, y si efectivamente pues, se sospecha esta lesión, estará indicado o embolizar la arteria uterina para controlar el sangrado, o definitivamente si esto no está disponible, entonces realizar una laparotomía para controlar el sangrado, según la condición de la paciente. En cuanto a las complicaciones tardías, estas solo se presentan con el aborto quirúrgico, sobre todo asociadas al legrado. Es decir, siempre que se pase una legra o cureta cortante intrauterina, puede haber el riesgo de estas complicaciones. ¿Cuáles son? Primero, el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman es una patología en la cual se generan como cicatrices, adherencias o sinequias entre las paredes del útero. Así debe ser un útero sano, con su pared, digamos que sus paredes libres, una cavidad abierta para permitir la implantación del embrión. Este es un útero con síndrome de Asherman que tiene múltiples sinequias que pegan las paredes del útero y no permiten la implantación embrionaria. Y así lo podemos ver a través de una cirugía que se llama la histeroscopia, que es que entramos con una camarita por el cuello del útero hasta la cavidad uterina y ahí podemos observar, si se dan cuenta, miren las múltiples cicatrices que pegan las dos paredes. Entonces, este síndrome de Asherman se va a presentar en el 2 al 48% de las dilataciones y extracciones más legrado, en 4 por cada 10.000 mujeres con un legrado, pero con pacientes que tengan más de una dilatación y extracción pueden llegar hasta el 40%. En general, en la literatura se asocia un 15 o 20% al aborto y lo que van a generar es una infertilidad secundaria, porque estas pacientes, pues obviamente no va a poder haber una implantación embrionaria y por lo tanto, no va a haber embarazo en estas pacientes a menos de que se haga tratamiento y lo hacemos por medio de cirugía, liberando todas estas sinequias. La segunda complicación, digamos que a largo plazo para el quirúrgico, es la incompetencia cervical, que es cuando el cuello del útero, que normalmente debe estar competente y cerrado para mantener el embarazo intrauterino, se abre y al abrirse, pues no va a mantener el embarazo y puede haber abortos tardíos o incluso partos pretérminos. Se ha establecido que el riesgo para mujeres con antecedentes de múltiples degrados o abortos pues quirúrgicos puede ser de 1.7 veces más que la población general.
Entonces, después de todo esto que les acabo de mencionar, muchos están pensando esto. Todos los procedimientos tienen complicaciones, eso no lo dicen todo el tiempo, entonces da lo mismo, igual son los riesgos de cualquier procedimiento. Entonces yo les digo como ginecóloga que uno asume los riesgos de su paciente solamente si realmente esa paciente necesita ese procedimiento. Y si los beneficios superan a los riesgos. ¿Por qué? Porque yo le tengo que proponer a ella un procedimiento médico que promueva la salud, porque de lo contrario eso se llama, como dijimos anteriormente, negligencia médica. Digamos que estas condiciones nunca ocurren en el aborto inducido. Yo no puedo decir que eso sea así. Lo otro vital es que nosotros debemos siempre explicar todas las posibles complicaciones y riesgos. Algunos ginecólogos que están de acuerdo con estos procedimientos dicen, eso es su opinión, simplemente remítase a lo que tenga que decir. No, eso no es opinión. Esto es consentimiento informado. Mi paciente, si efectivamente va para un procedimiento, sea cual sea, yo le debo informar todos los posibles riesgos y complicaciones, y si ella los conoce todos, está informada y firma, esto realmente es un consentimiento informado. Si yo doy información parcial o no explico así a cabalidad como lo acabo de hacer, las complicaciones, la paciente no tiene ni idea a qué procedimiento está yendo, y eso no es realmente un consentimiento informado. Por último, quisiera hacerles como unas recomendaciones y acotaciones en miras de esta resolución que hace poco salió, en la 051 de enero del 2023, para desmentir y como desmitificar algunas de esas recomendaciones actuales que me parecen bastante inseguras sobre esta resolución, específicamente en cuanto al procedimiento abortivo. Entonces, lo primero que ellos dicen es que los médicos generales pueden realizar ese tipo de procedimientos porque la aspiración manual endouterina tiene menos riesgos y complicaciones, y efectivamente, pues sí lo vieron, los porcentajes son menores, pero como les dije, eso no está disponible en todas las instituciones. Y efectivamente el legrado lo terminan haciendo en muchas de esas instituciones que sí tienen muchos mayores riesgos y que evidentemente un médico general no va a poder lidiar con las complicaciones que acabo de mencionarles. ¿Listo? Entonces, evidentemente yo no estoy recomendando realizar nunca este procedimiento, pero sí hago la salvedad porque ellos sí hacen unas recomendaciones muy inseguras, específicamente hablando del procedimiento abortivo y solamente en el caso de la mujer, ¿sí? Ellos están hablando de un panorama ideal, teniendo en cuenta las recomendaciones de otros países que ya tienen el aborto, pues digamos que hace mucho tiempo, pues realizándolo con procedimientos abortivos de larga data. Lo segundo, ellos dicen, ellos dicen que se puede realizar en niveles básicos de atención, porque efectivamente, pues, esto no va a tener ningún tipo de complicaciones. Entonces, como bien lo vieron, la Flaxo que establece que esos procedimientos deben realizarse por encima de las 10 semanas o más, intrahospitalarios y que pueden tener complicaciones, por lo tanto requieren supervisión y atención especializada. Por lo tanto, esa recomendación de que se pueden realizar en niveles básicos no es verdadera. ¿Listo? Otra cosa que mencionan ellos es que no es necesario realizar ecografía siempre, sino que solamente si hay sospecha de embarazo ectópico o hay algo que no cuadra, entonces el ginecólogo sí puede realizar la ecografía y descartar entonces otras causas. Yo les digo, efectivamente, nosotros cuando tratamos abortos espontáneos siempre realizamos ecografía porque uno tiene que estar seguro que efectivamente el embarazo está intrauterino, que no es un embarazo ectópico, que no está fuera de la cavidad, que no se encuentra en la trompa o en otras áreas, ¿sí? Siempre verificamos que no haya masas o quistes ováricos. ¿Por qué? Porque estos diagnósticos pueden presentarse sin sangrado vaginal. La paciente puede estar asintomática y aunque sean pocos casos, igual sigue siendo una paciente, porque esos son los argumentos que ellos dan, que pues no pasa mucho en muchos casos, que eso no tiene problema, que no hay necesidad de hacer la ecografía. Y ya sabemos por qué está contraindicado, pues porque puede haber ruptura, obviamente, del embarazo ectópico, de las masas o quistes, con sangrado y poniendo en riesgo la vida de la mujer. Otra cosa que mencionan ellos es que no tiene que haber valoración por psicología. Yo les digo, claro que tiene que haber valoración por psicología. Toda mujer que está pidiendo ese tipo de procedimientos debe entender los posibles efectos, específicamente en el área psicológica, en la salud mental. Y que ya hay bastante evidencia, no la revisamos aquí en miras del tiempo, pero hay mucha evidencia que dice que efectivamente afecta en gran medida su salud mental. Y tienen que entender que puede haber riesgos a futuro en su salud mental. Otra cosa que ellos dicen, no hay que hablar mucho con la paciente. Si ella está decidida, usted no le diga absolutamente nada y ya, si se da cuenta que es una decisión de ella, deje así prácticamente. Tenemos que indagar, y esto específicamente si hay médicos acá, Provida, que me están escuchando, yo lo hago en la consulta, hay que indagar,
hay que hablar con la paciente. ¿Por qué llegaste a esta decisión? Hay que detectar si hay coerción. Eso está súper claro. Entonces, nosotros no podemos dejar de hablar. Esto no es opinión. Esto es informar a la paciente adecuadamente. Esto es hacer nuestro deber de médicos. ¿Listo? Eso es muy importante. No nos dejemos callar. Esto hay que hacerlo en consulta. ¿Listo? Explicar claramente con términos claros posibles las complicaciones, riesgos y alternativas distintas al aborto. ¿Listo? Todo eso que les acabo de mencionar, las pacientes tienen que saber. ¿Listo? La objeción de conciencia. Nosotros tenemos que seguir luchando por la objeción de conciencia, porque en una charla recientemente que entré, mencionaron lo siguiente, miren, dijeron, si usted no es el que va a realizar el procedimiento, usted no puede objetar conciencia. Y el que vaya a realizar, si le están diciendo que tiene que realizar el procedimiento y usted no lo quiere hacer como ginecólogo, usted puede objetar conciencia, sí y solo sí, usted no genera una barrera. Es decir, si hay alguien más que lo realice, que usted puede remitirla rápidamente, o de lo contrario, usted no puede hacer eso porque usted está generando un proceso de barrera. Entonces, ojo, dejar nuestras cartas claras al inicio de nuestros trabajos en donde estemos trabajando, dejar nuestra posición clara y luchar por nuestra objeción de conciencia es vital, porque eso es lo que están proponiendo ellos con esta resolución de enero de este año. ¿Listo? Y finalmente, yo les digo, si efectivamente están en un ámbito hospitalario donde otra persona está realizando procedimientos abortivos, seguramente ustedes no los van a realizar, pero está la paciente ahí, no dejen de hablar de la paciente. Esas son las pequeñas oportunidades en donde nosotros estamos llamados a actuar. Esa pequeña palabra que ustedes digan puede hacer la diferencia. Tenemos que estar seguros que esa paciente entiende el procedimiento abortivo, entiende las posibles complicaciones, que esté firmado el consentimiento informado por la paciente y por el ginecólogo, y que ese ginecólogo le haya explicado por completo. O sea, ahí es donde nosotros podemos hacer la diferencia, en esas pequeñas situaciones. Por último, quiero mostrarles este artículo. Este es un estudio del 2018, donde específicamente trata el tema del embarazo ectópico. ¿Listo? Porque ellos dicen que no, que eso no se rompe, como les digo, que son pocos casos, que eso no genera ninguna complicación, que se puede dar el medicamento incluso sin hacer ecografía. Entonces, este estudio y otros estudios que aquí les menciono respaldan esto, que el misoprostol, ¿sí? Efectivamente, específicamente en la sospecha de un embarazo ectópico, de enfermedad pélvica inflamatoria, que son infecciones que llamamos EPI, en la presencia del dispositivo intrauterino, porque el dispositivo intrauterino es un factor de riesgo y favorece al embarazo ectópico, requieren de ecografía y de una gonadotropina coriónica seriada si tenemos alta sospecha, sobre todo del embarazo ectópico. Y específicamente para la mifepristona, establecen claramente que está contraindicada en el embarazo ectópico, en la insuficiencia renal, en desórdenes como coagulopatías, porfiria hereditaria y con el tratamiento a largo plazo de corticosteroides, como ya mencionamos. Entonces, efectivamente, la FDA además establece que la mifepristona, siempre como precaución, el ectópico debe ser excluido para que ellos puedan utilizar ese tipo de medicamentos. Entonces, miren que la evidencia también está muy clara en decir que estas prácticas que ellos están recomendando para sus procedimientos abortivos son completamente inseguras y son en ese afán de poder realizar cada vez más procedimientos abortivos sin tener en cuenta realmente la vida de las pacientes. Esta es la evidencia que pues revisé para poderles decir, digamos, que toda esta información. Esta es específicamente la evidencia sobre los efectos adversos de los medicamentos abortivos. Y esta es la evidencia sobre las complicaciones del aborto quirúrgico. Como les digo, si requieren, pues se las puedo enviar, claro que sí. Y nada, decirles que en Ginecólogos por la Vida, siempre que podamos, los estamos ayudando. No somos muy activos en redes sociales porque estamos dando la batalla en el campo hospitalario, pero en lo que podamos ayudarles, con mucho gusto estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Carolina. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano de los que están aquí. Ingrid. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Doctora, una pregunta. Cuando bueno, por lo menos yo que tuve aborto retenido, ¿a qué se debe? O sea, yo nunca había tenido un aborto, pues fue mi primera vez y la verdad, pues, que o sea, me sentí culpable como si yo lo hubiera hecho, ¿sí? Entonces, pues yo le pregunté muchas veces al médico y no me dieron como tal así, como que algo así que yo dijera, bueno, sí, está bien. Me dijeron, no, que eso pasa, eso es normal, eso pasa al 99% de las personas, venga, se lo sacamos. Y yo dije, no, entonces yo una vez me frené y le dije, no, ustedes a mí no me van a sacar nada porque qué tal que el niño esté vivo. Y si está vivo, la responsabilidad va a ser mía y ese va a ser mi remordimiento toda la vida, ¿cierto? Entonces yo le dije, no, me tomé como 3 días y me dijeron que cómo se le ocurría, que si era que no confiaban en los médicos, que yo le dije, yo no es que confíe, yo no es que desconfíe en los médicos, simplemente pues
porque yo soy la mamá del que tengo él adentro y yo decido si me lo sacan o no. Entonces hubo una pelea, pero al final no me dijeron por qué había sido el aborto retenido. O sea, ellos cumplían, era conmigo, se lo saco y ya. O sea, desponchémonos y sacamos el problema y ya. Entonces yo duré como 3 días así, me fui para un particular y el particular me dijo, bueno, me revisó todo y me dijo, sí, Ingrid, efectivamente, tiene un aborto retenido, entonces la decisión es suya. Si desea dejárselo, que el cuerpo lo expulse o se lo saca. Todo depende pues también del riesgo de su salud, primero su salud. Entonces yo quiero saber a qué se debe un aborto retenido. Bueno, digamos que esto no es tanto en este tema, pero dejémoslo claro. El aborto retenido está dentro del aborto espontáneo. Ocurre cuando efectivamente no hay un progreso en la gestación, o sea, el bebé debería tener tantas semanas y no hubo un progreso en la gestación, o cuando hacemos el seguimiento y encontramos que efectivamente ya no hay embriocardia o fetocardia, es decir, ya no hay latido del corazón. Cuando eso ocurre, quiere decir que el bebé murió. Usualmente son razones genéticas, o sea, anomalías genéticas. Bebé venía por algunas alteraciones genéticas, no se iba a desarrollar nunca. Esa es la gran causa del aborto retenido. Y al saber eso y hacer nosotros el seguimiento, sabemos que esa paciente pues no va a tener un progreso de su embarazo porque ya el bebé ha muerto y por lo tanto, ahí en ese caso es necesario, y por eso yo les decía la salvedad de que nosotros sí manejamos abortos espontáneos, en ese caso específicamente el aborto retenido, es necesario colocar medicamentos para que haya una expulsión y que se quede completamente limpio el útero, porque si se deja ese tejido embrionario o fetal, obviamente ya no se va a desarrollar y puede generar en la mujer infección y sangrado. Entonces, por eso es importante hacer el manejo. Usualmente, como te digo, causa anomalías genéticas. Ah, ok. No, a mí me hicieron fue el de grado, porque pues me dieron las pastillas, pero no. No sangraste, entonces por eso es. Sí sangré, pero no lo suficiente. Eso es lo que llamaba yo ahorita el aborto incompleto. Eso es lo que les estaba diciendo, el aborto incompleto. Entonces, el aborto incompleto es cuando no hay una expulsión completa y se requiere entonces una intervención quirúrgica para asegurarnos de que haya una expulsión completa por los riesgos de infección y sangrado. Ah, ok, sí, porque es que eso, pues la verdad no se lo explican a uno, ¿sí? Pues, entonces uno queda con la duda, ¿sí? Bueno, y no tienen nada que digo, no es tu culpa, Ingrid, tranquila. Simplemente son cosas que pueden ocurrir en el 25% de las mujeres. Vale, gracias. Darle las gracias a la doctora por la charla, muy interesante. Nosotros tenemos, el año anterior tuvimos un embarazo de 11 semanas y dejó de latir el bebé. Y nos enviaron a hacer prácticamente un aborto de ese bebé que ya no tenía vida, ¿cierto? Entonces, más que una pregunta, es como decirle a la doctora que nosotros, pues, de manera personal, pues, y tomamos la decisión de hacer el procedimiento en casa, pero ese efecto que ya en ecografías ya se veía con manos, con extremidades, ¿cierto? Con pies, se veía la cabecita. Decidimos cogerlo, mi esposa en una bequita, lo cogió, lo recuperó, salió enterito y decidimos pues como no es vaciarlo por el inodoro, ¿cierto? Entonces lo sacamos, lo recuperamos, se lo mostramos a los demás hermanitos. Ese era el 6º bebé, se lo mostramos a los hermanitos y bueno, lo pusimos en un cofrecito, en un osario, hicimos una Eucaristía de consuelo y fortaleza para la familia. Entonces, para las personas y las mamás que están escuchando, si alguna vez les pasa, es algo muy lindo que se puede hacer pues como ya en la parte espiritual, en la parte de la fe. Y ahorita tenemos 27 semanas de embarazo y los hermanitos y mamá y papá estamos muy felices de este nuevo bebé que viene en camino, es un varoncito. Estamos en la búsqueda del nombre de ese bebé. Muchas gracias, doctora, y Dios los bendiga. Bueno, felicitaciones por nuevo bebé y lo siento mucho por cualquier persona que está aquí que haya pasado por el aborto espontáneo porque implica un duelo también, efectivamente. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Javier Pacheco, soy médico Provida en Bucaramanga. Quería agradecerte por la charla, excelente. Nos ayuda mucho a los que somos médicos generales y necesitamos argumentos para defendernos. Y pues más que hacerte una pregunta, más bien una petición, y es que
muchos de los argumentos de las personas que están a favor del aborto es por los temas psicológicos y psiquiátricos que conllevan a las mamás, en este caso, que no pueden abortar, según ellos. Entonces sería muy bueno, una sugerencia, una petición, que hicieras una nueva charla, también con argumentos científicos, donde se demuestre lo que ya nosotros hemos estudiado, y es que también hay consecuencias negativas en la parte psicológica y psiquiátrica secundarias al aborto, como en este caso pues explicaste las médicas, las anatómicas, digámoslo así. También hay consecuencias psicológicas y psiquiátricas, y me encantaría poder participar de ella y aprender de ti. Muchas gracias. Vale, Javier, claro que sí. Muy buena, digamos que petición. Sí, efectivamente es muy bueno también tocar ese tema, sino que si no, no nos daba el tiempo, efectivamente, porque son muchas cosas que hay que hablar. Sí sería bueno que lo pudiéramos organizar, Ani, y también tal vez poder invitar a alguien específicamente del área de la salud, de salud mental, ¿no? No porque, digamos, que yo también podría contribuir, pero claro, cada uno es idóneo de su área, y pues sé que hay psiquiatras pro vida muy buenas que nos pueden hablar de ese tema. Entonces, bueno, voy a buscar, yo conozco a alguien, a ver si pudiera ser el siguiente webinar, sería maravilloso en ese sentido. Sí, la idea es que estos webinars se hagan mínimo una vez al mes con nuestra defensa de la vida en todas sus formas, especialmente en esta, de los bebés en el vientre. Buen día. Sí, buen día para todos, doctora. Muchísimas gracias por su intervención. Un favor, es que acá por razones laborales yo sé que se abordó algo de nuestro respaldo desde la praxis de medicina, poder respaldarnos, sino que no alcancé a escuchar muy bien. Si de pronto podría recordarnos qué nos ampara bajo nuestra objeción de conciencia, o ahorita cómo estamos en Colombia para poder nosotros pues defender y tener nuestra posición. Sí, digamos que, a ver, lo que te digo, la objeción de conciencia, específicamente ellos dicen que uno la puede realizar si efectivamente es la persona que va a realizar el procedimiento. Eso es lo que ellos están, digamos, que aduciendo. Todas las otras personas que estén dentro de esa ruta como tal hacia el procedimiento anterior o posterior, pues en teoría, por la sentencia y la nueva resolución, no podrían objetar conciencia. Eso es lo primero. Lo segundo, dicen que no se pueden generar barreras, es decir, que si no hay otro ginecólogo que realice el procedimiento, entonces esa persona tendría que, si no la puede remitir rápidamente para que acceda al servicio de salud, entonces tendría que realizar el procedimiento. Entonces, ¿yo qué sugiero? Digamos, como en miras a blindar un poquito esa objeción de conciencia mientras seguimos trabajando, ¿cierto, Ani? Porque eso hay que trabajarle harto, esa objeción de conciencia. Sí, para estamos en eso. Ajá. Pues lo primero, yo sugiero, apenas empecemos un trabajo, inmediatamente pasar esa carta de objeción de conciencia, dejando muy claro que uno no va a ser parte de ninguno de esos procedimientos. Pues hablarse claramente con las personas con las que trabaja, y si hay una persona que obviamente realice procedimientos abortivos, dejar muy claro que uno no los va a realizar. Eso tiene que verlo también muy claramente con el jefe de uno. Y obviamente, pues también ver en qué trabajo está. Yo les digo, les cuento mi experiencia personal. Yo por lo menos no estoy en un área de urgencias ni hospitalaria por eso mismo, porque ante todo la vida eterna. Entonces no me pongo en esas situaciones y hago consulta y hago, digamos, que otro acompañamiento distinto, justo para eso, para evitar ese tipo de complicaciones en cuanto a nuestra objeción de conciencia. Lo que les digo, lo más importante es pasar esa carta desde el principio, dejar muy claro todo. Y si tenemos que estar en un ámbito hospitalario, como les digo, no perdamos oportunidad para hablar con las pacientes. No nos puede dar miedo hablar claramente, decir las posibles complicaciones, ¿cierto? A todas las pacientes, si efectivamente llegan pacientes solicitando el aborto inducido. ¿Listo? Buenos días. Doctora, muchísimas gracias por esta formación. Yo formo parte de un pequeño grupo Provida, hacemos oración en Neiva Huila frente a Profamilia. Nos gustaría saber si es posible tener una copia de esta charla, doctora, porque pues no todos los miembros del grupo pudimos unirnos para escucharla. Entonces esa sería nuestra petición. Creo que va a quedar grabada, ¿cierto, Ani? Queda en el canal de YouTube y en la página de Conciudadanos. Todo en Conciudadanos queda aquí subida permanentemente esta charla. Van a tener la charla y con mi explicación, que yo creo que sí vale la pena, porque pues una cosa son las diapositivas, pero otra cosa es toda la explicación detrás. Entonces sí quedó grabada, yo creo que es mucho mejor.
Bueno, muchísimas gracias. Bendecido día. Vale. Por ahí me preguntan que si los videos se pueden compartir, los encuentras en YouTube perfectamente. Puedes poner Dr. Anthony Labatino, como él dijo, efectivamente un ginecobstetra que previamente realizaba abortos y pues tuvo un proceso de conversión fuerte. Entonces, ahí ustedes se encuentran, sobre todo con los videos de Live Action, que ustedes saben que es una gran organización pro vida en Estados Unidos, van a encontrar todos estos videos de los procedimientos, pero yo con gusto le puedo pasar también los links a Ani para que los puedan también, incluso si los quieren montar también ahí como información también que tengan ahí de Conciudadanos para que todos puedan acceder. Por ahí pregunta Marcela Castilla dice que tiene lupus. ¿Tuviste abortos espontáneos? Entiendo, según por tu patología. Y me preguntas qué es de la ciencia. ¿Existe esperanza? Pues depende. O sea, el lupus es una patología complicada que efectivamente es autoinmune, que puede generar múltiples complicaciones en diferentes órganos en la mujer, pero para eso estamos los ginecólogos. Los ginecólogos y obstetras nos formamos en embarazos de alto riesgo. O sea, ese es nuestro fin. O sea, me parece a veces chistoso que algunos ginecólogos digan, no, eso ya termina el embarazo porque usted tiene muchas patologías y no se puede hacer nada. No, para eso nos formamos. O sea, esa es la idea, nosotros acompañamos, ¿no? Entonces, es importante que sepas que uno siempre hace primero una valoración de cómo está el lupus, si efectivamente está en crisis o no, y empezamos a ver qué hay que estabilizar, pero claramente con un equipo multidisciplinario, a través de medicina materno-fetal, ginecología, alto riesgo y demás, podemos ir haciendo un acompañamiento de esa paciente. Hay pacientes con lupus que han llegado a tercer trimestre, algunas a término, ¿cierto? Simplemente es desde el principio hacer un acompañamiento e incluso una valoración del estado de salud de la mujer antes del embarazo, o sea, una consulta preconcepcional. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es importantísimo. Doctora, yo quería decirle sobre el referendo pro vida en Colombia, en el que estamos buscando que casualmente se salvaguarde el derecho a la objeción de conciencia. Ajá. ¿Cómo podríamos hacer que, por ejemplo, más médicos firmaran también, nos ayudaran? O sea que, claro, hay, como en su caso, pues muchas personas que ya lo han firmado, que lo están firmando, pero ¿cómo podemos hacer que los mismos médicos que están totalmente de acuerdo en que no quieren que ese derecho les sea vulnerado, nos ayuden a firmar, ¿sí? Porque pues estamos en el segundo plazo para poder recoger las firmas, o cómo usted considera que nosotros desde nuestras organizaciones pro vida podemos acceder a esos espacios para que ellos también firmen y se den cuenta que pues los laicos estamos buscando conservarles ese derecho. Pues mira, yo te puedo decir que desde Ginecólogos por la Vida nosotros sí hicimos ya una recolección, digamos que de forma individual de los diferentes ámbitos de trabajo. Yo pensaría que sería bueno hacer, digamos que algún tipo de invitación específicamente a médicos. Podríamos hacer un webinar para médicos, se me ocurre ahorita, ¿sí? Donde expliquemos qué es el referendo pro vida, qué se está buscando hacer y específicamente hablar muy claramente de cómo se busca proteger la objeción de conciencia. Y después de eso, invitarlos, no sé, a alguna dirección o algún sitio para que firmaran el referendo. Creo que así sería más fácil porque usualmente ellos, solamente que uno les diga, mira, este es el referendo, esto es lo que se está haciendo, la gran mayoría no firma. Te lo digo porque digamos que es parte de la personalidad que tenemos muchos médicos, como de revisar, de mirar y demás. Entonces pienso que si nosotros hacemos una adecuada explicación del referendo en un webinar corto, tiene que ser muy largo, y les explicamos cómo se está buscando proteger la objeción de conciencia, y si les decimos los que quieran firmar, pueden firmar en tal parte, creo que sería mucho más exitoso para que las firmas de los médicos estuvieran presentes en el referendo pro vida. Creería yo que es como la opción. Ay, me parece excelente, sí, no sé si... Sí, todos los médicos, no solo ginecólogos, sino médicos, sí, en general, los médicos. Ay, sí, entonces sí me gustaría que, no sé, que viéramos la forma de hacerlo, porque, pues, yo pienso que también es lo que usted dice, como que la gente no se informa y piensa que esto es cualquier cosa y sí, sería excelente que lo pudiéramos hacer. Exactamente. Buenos días, doctora. Hola. Mi nombre es Audrey Suárez. Mira, yo quería hacerte una pregunta. Es que hace muy poco estoy comenzando a escuchar argumentos con respecto a que si bien la ciencia ya ha dicho que es de
la fecundación pues hay vida. Me han dicho que son estudios muy viejos y que en esos entonces la ciencia se equivocaba mucho. Entonces que no se puede tener seguridad de algo que ya dijo hace rato y que pues debe progresar, avanzar, bueno, lo que siempre dice. Entonces, no sé, ahí pues, ¿qué podría decirse con respecto a ese argumento? Nada, pues la verdad que hay múltiples estudios recientes. Hay una doctora que se llama la doctora Maureen Kondrick, que tiene múltiples estudios, incluso bastante actualizados, sobre cómo inicia la vida, no solamente desde la fecundación, sino de la unión de las paredes del óvulo y el espermatozoide. Ella dice, apenas se tocan las membranas, así, ¡pim!, ahí inició la vida humana. O sea, así de, digamos que de claro está en cuanto a la biología molecular, cómo inicia la vida humana. O sea, eso ya está súper establecido. Y te voy a dar otro argumento que es importante. Cuando tú escuchas a los ginecólogos que promueven el aborto, ellos en ningún momento te niegan que es una vida humana. Simplemente es el argumento que yo les acabo de decir. Como igual eso no se está protegiendo con la criminalización, como igual eso pues es mejor que no sea clandestino porque clandestino tenía más complicaciones supuestamente, ¿cierto? Entonces mejor, igual hagámoslo. Ellos saben que es una vida humana. En ningún momento dicen que no es una vida humana. Lo tienen clarísimo, ¿sí? O sea, los ginecólogos sabemos eso. Entonces, los que dicen, o los argumentos de calle que uno escucha, ¿cierto? No, que no es una vida humana. Esos son argumentos que los científicos no usamos, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a pelear. Es que es una vida humana, no lo es una vida humana, no lo es. Nosotros no vamos a esos niveles, nosotros vamos a estos niveles, ¿sí? En estos niveles en los que estamos, digamos, la evidencia. Entonces, tenemos que pasar de esa argumentación que es ilógica, que no tiene sustento, a esta argumentación, a la argumentación que estamos haciendo hoy, de por qué efectivamente el procedimiento abortivo no salva vidas, ni obviamente para el bebé en gestación, ni mucho menos para la mujer, ¿cierto? Con sus posibles complicaciones en su salud en general. Vale, muchísimas gracias. Igual ahí hay mucha evidencia en cuanto a la doctora Maureen Kondrick. Si quieren, yo les paso esos estudios, Anita, para que los tengan también sobre el inicio de la vida. Listo, gracias, Doc. Sí, sería bueno. Creo que no hay más preguntas. Creo que no. Listo, entonces aprovecho, primero que todo, darle las gracias, doctora, por hacer luz en este momento. Y de verdad que vamos a seguir en un proceso donde llevemos esta formación e información adecuada a muchas personas. Entonces quedan dos ideas concretas. Una, continuar con el webinar de los impactos a la salud mental en la mujer. Y dos, que me pareció muy interesante lo del referendo Provida. Es sobre todo lo que tú dices, los médicos no fácilmente firman así porque sí, entonces requieren mayor información y de paso pues otras personas también pueden entender un poquito en qué consiste el referendo Provida. Y también aprovecho, además de darle las gracias a la doctora para que Dios les siga bendiciendo, para invitarlos a ser parte de la Escuela de Liderazgo, ESLA. Es una escuela de transformación, es una escuela súper clave donde cualquier persona puede acceder si realmente quiere aportar a la transformación de esta sociedad, pues aquí va a recibir una información de primera mano y de alta calidad con profesores a nivel internacional, nacional, es excelente. Esta escuela ya empezó, pero igual estás a tiempo de inscribirte y de participar. Es un proceso donde puedes participar en directo o luego, de acuerdo a tu tiempo, pues tú manejas tu agenda y puedes recibir todas las clases que se dan en ESLA. Es la única que existe a nivel latinoamericano y me atrevo a decir a nivel mundial con este enfoque, con este propósito. Y es muy asequible a todos. Así que los invito a participar en la escuela de ESLA. Aquí ahorita Cristian nos va a colocar en el chat a donde pueden escribir para los que estén interesados en participar. Entonces, bueno, creo que alguien está levantando la mano. Centro de Orientación para la Vida y la Familia. Sería la última pregunta y ya cerramos el webinar. Creo que no. Sí, no. Creo que no. Listo. Entonces, muchas gracias a todos los que están escuchando y van a escuchar este webinar y los invitamos a que sigan participando en nuestras enseñanzas y charlas gratis y también que se unan a ESLA. ESLA es una escuela de transformación de conciudadanos. Muchas gracias a todos, doctora, y todos. Dios los bendiga y nos estamos viendo.